Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a un programa más de Simichat. Me da gusto que nos acompañen el día de hoy. Por aquí se está escuchando doble sonido, pero ya lo apagamos. Si esta es la primera vez que tú te conectas, te comento rápidamente que somos Centro Simi de Salud Emocional y lo que buscamos a través del programa de SimiChat es proporcionarles información de bienestar en general todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Así que te invitamos a que le des like a la página de Simi Radio y a Centro Simi de Salud Emocional para que puedas compartir con todos los que pues estén interesados en estos temas de poder saber mucho más. El día de hoy, pues bueno, no es la excepción, porque hablaremos de un tema súper interesantísimo, ya que pues es más común de lo que pensamos. A veces obviamos algunas circunstancias y creo que vale la pena que nos empecemos a preguntar y a explorar, ¿no? Sobre el consumo de ciertas sustancias legales. Pues el día de hoy estaremos hablando sobre el consumo de sustancias legales como máscara de las emociones y para ello nos acompaña la psicóloga Angélica Garnica, que también forma parte de Centro Simi de Salud Emocional. Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar una vez más con ustedes, con un tema que particularmente me agrada, entonces esperemos que sea dinámica esta sesión del día de hoy. Así será seguramente. Si a ti que nos estás escuchando te interesa saber más sobre este tema, puedes escribirnos aquí abajo en los comentarios o también, por supuesto, localizarnos en la línea 800-911-3232, donde se ofrece orientación psicológica gratuita de 24 horas. Yo soy Evelyn Cruz y pues ya sin mayor preámbulo, em, pues vamos a empezar a hablar justamente de estas situaciones que acontecen en el tema del día de hoy. Yo creo que cuando hablamos de consumo de sustancias legales, pues no, automáticamente vamos a asociar, ¿no? Al tabaco y al alcohol como el consumo pues más frecuente de estas sustancias y que pues en nuestro país, ¿no? El consumo pues se extiende pues a a una estadística, pues, bastante altas, ¿no? En la última encuesta, justamente sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco, en el 2016-2017, pues, ya nos explicaban un poco sobre el consumo tan alto que existe, por ejemplo, del tabaco, ¿no? Donde al menos 14,9 millones de personas, casi 15 millones de personas en nuestro país, ¿no? Lo consume de manera frecuente. ¿Y por qué la psicóloga Angélica nos acompaña hoy? Pues les cuento rápidamente que la psicóloga Angélica, pues bueno, tiene una preparación en estos temas y por eso es la más indicada para compartirnos el día de hoy. Ella hizo su servicio social un año en el programa de conductas adictivas de la UNAM. También hizo sus prácticas profesionales en la Clínica contra Tabaquismo del Hospital General de México y también fue encargada de un programa de prevención de adicciones en el DIF. Así que, pues, nadie más capacitada que ella para poder hablarnos un poco más sobre esta temática. También les recuerdo, antes de empezar con el tema, que pueden escribirnos a centrodiagnóstico@simisae.com.mx, donde también van a poder tener orientación psicológica gratuita a través de correo electrónico. Si no puedes llamarnos, puedes escribirnos a este correo, donde se te asignará un psicólogo para poder atender de tu caso. Y pues bueno, Angélica, ya para poder empezar, cuéntanos un poquito, ¿qué tipos de drogas lícitas existen? Claro, aquí en México son básicamente 3, ¿no? Medicamentos, que son regularmente medicamentos controlados que la gente utiliza, pero en las cuales no nos vamos a enfocar el día de hoy, y alcohol y tabaco. Son las únicas drogas legales que tenemos. Si bien ha estado como últimamente hablándose de la marihuana, aún no se legaliza su uso. Me parece que como uso recreativo estaban como en esa, cuestión, pero todavía no está como completamente aprobado. Entonces, ahorita básicamente hablaríamos de drogas legales, alcohol y tabaco, medicamentos, pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso, insisto, solamente en estas otras 2, alcohol y tabaco, ¿de acuerdo? Entonces, esas son drogas lícitas, ¿por qué? Porque son permitidas, porque,
se votó para que pudieran consumirse. Entonces, sí, es importante considerar que estas son las únicas que hay en nuestro país. ¿Y por qué se consideran drogas, legales? Justo por eso, porque tenemos acceso todos, bueno, siempre y cuando seamos mayores de edad, ¿de acuerdo? Si somos mayores de edad, podemos tener acceso a ellas. Eso es un factor de riesgo también, que ahorita vamos a hablar, porque al final del día, pues, están muy accesibles para cualquier persona, porque las encontramos en todas las esquinas, literal, en todas las esquinas. Te paras en la tiendita o te paras con la silla del puesto y por lo menos el tabaco es algo que sabes que va a estar ahí, ¿no? E incluso se vende a menores de edad. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela, en la preparatoria, afuera, menores de edad, pues el tabaco era algo que se vende en cualquier lugar, ¿no? Entonces, son accesibles Y y creo cualquiera las puede que comprar. claro, y justamente eso es lo que nos acontece ahorita, el tema del día de hoy, la accesibilidad y cómo eso, junto con otros factores, ¿no? Se puede empezar a desarrollar, pues, incluso ya una dependencia, ¿no? De un consumo Claro, social, ¿no? A una dependencia o un abuso, claro. y que, eso es importante como saberlo. Bien dices que esta accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, del tabaco, ¿no? Incluso del alcohol, dependiendo de cierta cultura, también es bien visto que niños o adolescentes, ¿no? También puedan empezar a beber alcohol a tempranas edades, pues pueda empezar a generarse en algunas condiciones, no en todas, por supuesto, ¿no? Alguna problemática que pueda traerles situaciones importantes a mediano, largo y largo plazo, ¿no? En este Así es. sentido, Angélica, ¿cómo consideraríamos que se pueda generar dependencia en el consumo de estas sustancias? Claro. Es importante definir algo también aquí. Las drogas, por ejemplo, en cuanto hablamos de drogas legales como alcohol y tabaco, se puede hablar de un uso, abuso y una dependencia que puede generar a su vez una adicción. Cuando se interviene, por ejemplo, en tratamientos para personas que consumen drogas ilegales, no se trabaja con uso y abuso, no porque no haya estas características, sin embargo, por el tipo de drogas que son, un plan de tratamiento para personas que tienen consumo de drogas ilegales no aplica uso y abuso. En este tipo de drogas legales sí. ¿A qué nos referimos con un uso? Un uso esporádico, un uso social, como bien establecías hace un momento. No hay una dependencia, no hay algo que me haga necesitar esa sustancia todavía. Por lo tanto, puedo decir que el uso de estas drogas pudiera ser que solamente una vez a la semana, cada 15 días, cada que voy a una fiesta, a eso nos referimos con uso. Ajá. Cuando hablamos de un abuso en estas drogas, nos referiríamos entonces a que ya se empieza a necesitar, ¿no? Y lo que empezamos a asociar al consumo de estas drogas y por lo tanto ya empieza a haber ciertas consecuencias. ¿Podríamos hablar todavía de una dependencia? No. Se abusa de la sustancia y regularmente en nuestra sociedad es muy común que surja el abuso. Si te das cuenta, somos tan sociales que los fines de semana se consume, pero se abusa de la sustancia y de ambas, porque de hecho, si te das cuenta, se asocia mucho el consumo del alcohol con el consumo del tabaco. Casi siempre van de la mano y sobre todo en eventos sociales. Entonces, hablaríamos de un abuso cuando esa persona cada 8 días se va a beber pero hasta, digamos, ya llegar a la ebriedad, ¿no? Por ejemplo. ¿En qué momento podemos hablar de una dependencia? Aquí me parece que voy a hacer como mayor énfasis, porque ya hablando de una dependencia, ya estamos, ¿no? Generando la adicción. Dependencia física y dependencia psicológica. Estas son los 2 tipos de dependencias que va a haber en cualquier tipo de droga. Ahora, ¿cómo consideramos que ya hay una dependencia física? Va a haber una necesidad ahora sí de mi cuerpo para estar ingiriendo esa sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una dependencia física, el cuerpo, nuestro sistema nervioso central ya está requiriendo esa sustancia. ¿Por qué? Porque tanto el tabaco como el alcohol van a tener sustancias que actúan de manera similar a sustancias que el cerebro genera. Por lo tanto, se generan receptores para recibir esa sustancia y va a estar necesitando el organismo y nos lo va a pedir. ¿De acuerdo? ¿Cuándo consideramos que está esta dependencia física? Cuando yo dejo de consumir y viene un síndrome de abstinencia o ya hay una tolerancia. Es decir, la tolerancia se va a referir en este caso no al valor, ¿no? De tolerar a lo otro, de aguantar en la borrachera al amigo. Nos referiríamos a tolerancia cuando necesito incrementar la cantidad de esa sustancia para sentir el efecto que sentí en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando hablo de esta dependencia física, de mi cuerpo lo necesita, y en el momento en que dejo de hacerlo, el síndrome de abstinencia va a ser
va a aparecer y cómo voy a darme cuenta. Bueno, mi cuerpo va a estar requiriendo y entonces viene sudoración, temblor del cuerpo, reseca de la boca, una necesidad constante por tener esa sustancia porque no aguanto todos los síntomas que pueden surgir, ¿de acuerdo? Eso sería una dependencia física. La dependencia psicológica, y es en la que nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy, tendría que ver con todo lo que hemos asociado a ese consumo, ¿de acuerdo? La dependencia psicológica es qué emociones, qué actividades, a qué personas, a qué estatus estoy asociando mi consumo para yo generar, ¿no?, esa dependencia psicológica. Pongo un ejemplo para que quede un poco más claro, y lo voy a poner con tabaco. A mí me resultaba muy gracioso de repente escuchar a personas que decían: Si te fumas un cigarro cuando terminas de comer, el proceso digestivo es mucho mejor y vas al baño súper bien. Y yo decía: "Guau", ¿no? ¿Qué poder tenemos para darle finalmente atribuirle, ¿no?, a esa sustancia Claro. un efecto. No niego que obviamente las drogas van a tener efectos, por supuesto que sí. El alcohol, por ejemplo, es un depresor del sistema nervioso. El tabaco activa nuestro sistema nervioso. Sí hay una relación, como decía hace un momento, con los receptores y las sustancias a las que se asocia. Por ejemplo, ambos asocian la dopamina, que son sustancias que genera el cuerpo en donde se asocian al placer, ¿de acuerdo? Sí hay un efecto, pero un efecto como tal de un proceso digestivo, por supuesto que no lo hay, ¿no? Y me parece que con el alcohol es muy similar. Ay, tómate un shot de tequila para que la grasa no sé qué, ¿no? Eso es un ejemplo de dependencia psicológica. Empezamos a asociar acciones, emociones, el salir, ¿no? El estatus, por ejemplo, ahí hace un papel maravilloso la mercadotecnia. Desde el momento en que nos venden esta idea de si tomas tal bebida, tienes cierto nivel social. Y entonces empezamos a asociar todo eso y eso hace que el consumo se mantenga. Te puedo decir que desde mi experiencia, una dependencia física, fácil, fácil la trabajas. Una dependencia psicológica es la parte compleja, ¿no?, de poder romper con una adicción, porque las personas se aferran a esas creencias que han asociado a su consumo y que al final del día hace que se mantenga. Claro, y olvidamos que podemos tener otros recursos con los cuales, poder enfrentar, ¿no? A lo mejor ciertas Así es, problemáticas cotidianas, ¿no? Y así es, y dejar de desaprender, ¿no? Digamos, estas conductas de claro, riesgo, por supuesto que es súper, súper difícil. Me dejas pensando, pues, en varias cosas, Angélica. Bueno, entre ellas, creo que ahorita los que nos están escuchando pueden hacer ya la diferencia bastante clara entre este consumo, este abuso y esta dependencia. Yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando encajamos dentro de esa población del 70%, porque entiendo que al menos el 70% de la población en México ha consumido alguna vez alcohol en su vida. así es. ¿Sí? Y no me van a dejar mentir, a lo mejor los que nos están escuchando, quienes sí han consumido al menos una vez alcohol o alguna vez, no sé, tabaco, ¿no? Sí, claro, Em, y a lo mejor también uno que otro por aquí de los que nos están escuchando pueden asociar que en algún momento de su vida han abusado del así consumo es, del alcohol, ¿sí? No así, a lo mejor, es menos de los que nos están escuchando, pueden asociar que tengan un problema de dependencia, ¿no? claro. Que Uno que otro. hablaríamos que todos somos, por lo menos, consumidores experimentales, ¿no? Esperemos que todos los que nos escuchen sea así, pero bueno, si no, experimentales, algunos recreativos o ya los habituales, que bueno, es la parte que el día de hoy hablaremos, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ¿no? El que nosotros podamos como tener, muy claro en qué momentos nos ha pasado, ¿no? Esto, incluso en qué momentos hemos abusado del alcohol, qué situaciones me llevaron a abusar del alcohol, ¿no? Como incluso la ruptura amorosa que ayer me platicabas, ¿no? O sea, hay a lo mejor detonantes que me pueden llevar a un abuso, ¿no? En cierto momento y que tal vez todavía no sea dependiente, ¿no? Pero también hay ciertos factores que van a favorecer a que esto se Claro, vaya convirtiendo en una dependencia. Entonces, pues, en ese aspecto creo que hay varias consideraciones que hacer, y tú ahorita nos vas a estar apoyando justo en poder revisar estos factores de riesgo y factores de protección que tenemos ante ese abuso y ante esa, perdón, dependencia. Pero, ¿qué te parece, Angie, si nos recuerdas el número de teléfono de Simisae, sí, claro. antes de irnos al primer corte? Sí, el número es el 800-911-3232.
Muchísimas gracias. Pues los esperamos ahorita. En menos de un minutito estamos de regreso, así que por favor ya empiecen a mandar todas sus preguntas aquí abajito, que Angélica, quien es experta en este tema, pues nos apoyará en poder hablar sobre ellas. Los esperamos en un minuto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de vuelta Ujú. y muy contentas de compartir con ustedes este tema tan interesante, ¿no? Si alguna vez se han preguntado cómo las emociones se pueden asociar al consumo de sustancias legales, pues es el día de hoy en el que podrán disipar todas esas dudas que tienen. ¿Por qué? Pues porque la psicóloga Angélica Garnica nos está apoyando en poder entender justo cómo las emociones pueden ser una máscara para el consumo de sustancias lícitas. Y pues ya nos platicaba en el bloque anterior las diferencias tan importantes entre consumo, abuso y dependencia y cómo ciertas situaciones, ciertas conductas, ciertas asociaciones a estos consumos pueden determinar que se vuelva a lo mejor una problemática en nuestra vida. Así que antes de continuar, Angélica, si me permites, vamos a mandar unos saluditos por acá. Saludos a la maestra Gaby Jiménez, muchas gracias. A Nenmom, saludos. Álida nos dice saludos, emocionada por la información del programa de hoy. Buena tarde, Akire, gracias por estar con nosotros. Hola, Ana Fernanda Martínez. Hola Laura, también que nos saluda. María Chipi Olivares nos dice que buena tarde, muy interesante tema y que gracias por compartir la información. Y pues bueno, ahorita a lo largo del programa estaremos mandando saludos y por supuesto comentando algunas de sus preguntas. Em, Angélica, ¿cómo podríamos entonces identificar? Ya nos has mencionado, creo que algunas situaciones importantes de tener presentes, ¿no? Entre el abuso y la dependencia, pero ¿cuáles podrían ser estos factores de riesgo y protección, ¿no? Que podamos identificar ante el consumo del alcohol y del tabaco. Claro, como factores de riesgo vamos a clasificarlos en 3 para que nos sea como más fácil. Primero van a ser los vinculados a las sustancias. Todas las sustancias, por algo se les llama adicción, todas las sustancias van a tener una sustancia que genera la adicción. Por ejemplo, el tabaco se sabe que tiene más de 4.800 sustancias, un cigarro. Ajá, pero de todas esas sustancias que puede tener un cigarro, solo una es la que se va a encargar de generar esta sensación placentera, ¿no? Que puede ser como un primer efecto, y es la nicotina. De hecho, la nicotina a mí me parece que es de las sustancias que más se pueden, que más similitud tienen con otras drogas con alto poder adictivo, como son la cocaína, la heroína, todo este tipo de sustancias que son ilegales. ¿Por qué? Porque como te decía hace un momento, el tabaco y, bueno, en este caso la nicotina, engaña perfectamente al cerebro, ¿no? En donde genera una sustancia similar ay, se me fue el nombre, ahorita la sustancia, de la Ujú. dopamina, y entonces, al final del día, el cerebro entiende que hay una sustancia y empieza a generar estos receptores, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que todas las sustancias van a tener esa sustancia adictiva y, por lo tanto, empecemos por ahí. Una vez que yo empecé el consumo, si sigo haciéndolo de forma repetida, sí o sí estoy muy cerca de generar una dependencia física, ¿de acuerdo? Y y bueno, claro, la dependencia psicológica también y por lo tanto una adicción. Entonces, sería primero importante entender que un factor de riesgo es simple y sencillamente el contemplar que toda droga va a tener un alto poder, adictivo, ¿no? Y ahorita voy a hablar del alcohol y me lo reservo porque al final del día me parece que hay más que la sustancia, es todo lo que se asocia.
Ajá. Entonces, quedamos tabaco, 4.800 sustancias, pero la nicotina es la que se va a encargar de generar esta adicción. Ahora, consideremos aquellos que tienen que ver con las características del individuo. ¿Qué factor de riesgo puede ser una característica que sea mía? Ejemplo, mi edad. Como tú decías hace un momento, la estadística nos dice que el primer consumo experimental es a una edad muy temprana. Si te das cuenta, niños de secundaria de 12 años en adelante ya tuvieron un primer contacto con el consumo. Es decir, a menor edad, mayor posibilidad de generar una adicción. ¿Por qué? Porque los recursos que podemos tener en cuanto a nuestra identidad y personalidad, por supuesto que todavía están en desarrollo y por supuesto que nos hacen más vulnerables. Entonces, considerando estos factores o estas características del individuo, edad, hablemos de la autoestima, aquellas personas que tienen dificultades con su autoestima, con su confianza, seguridad, el autoconcepto que tienen de ellos, se vuelven factores de riesgo a nivel personal para poder consumir. Consideremos las habilidades sociales que tenemos, las habilidades que tenemos en cuanto a identificar, ajá, y regular nuestras emociones. Y ahí es en donde nos vamos a centrar un poco más. Realmente nuestra población no está familiarizada con esto que ahora se conoce como la inteligencia emocional, que tendría que ver con la capacidad para reconocer mis emociones, pero reconocerlas en qué sentido. Ajá, muchas veces, si, no sé si te ha pasado, pero le preguntas a un paciente, ¿cómo te das cuenta de que estás triste o de que estás sintiendo tristeza? ¿Cómo te das cuenta de que estás sintiendo miedo o frustración? Y realmente casi todo para la gente es tristeza, enojo, miedo y ansiedad. Y realmente es casi todo aquello que no sé, es ansiedad, ¿no? Todo lo asocio ahí. Entonces, parte importante tiene que ver con la capacidad que tengamos de identificar corporalmente cómo es que estoy sintiendo, para entonces yo saber qué recursos puedo utilizar para poder regular mis emociones. Porque muchas veces creemos que lo que podemos hacer es eliminar, ¿no? Ah, ya eliminé esta emoción. No, eso no se puede, porque las sensaciones y emociones al final del día están asociadas a diferentes circunstancias de la vida y por lo tanto vamos a estar familiarizadas con ellas siempre y van a surgir en contextos siempre, ¿no? En diversos, pero al final del día ahí van a estar. Entonces, lo importante es que un factor de riesgo es que si yo no tengo esta habilidad para reconocer mis emociones, pero tampoco para regularlas, al final del día ahí puedo estar vulnerable a generar una dependencia, física y psicológica y una adicción, ¿no? Entonces, Claro, podríamos seguir mencionando muchísimas otras características, pero me parece que esas tendrían que ver como en la parte individual. Ahora, en la parte social, familia, ¿qué tan cohesionada está la familia? ¿Qué tan afectiva es la familia? ¿Cómo está ese núcleo familiar? La parte escolar, ¿me explico? ¿Cómo estamos con los iguales? El bullying, por ejemplo, puede ser un factor de riesgo. El estrés o la poca capacidad que puedo tener para regular la carga que puede venir por este ejercicio escolar. Si yo soy alguien que trabaja, el estrés laboral, ahora hay como un síndrome del burnout, ¿no? Que es como muy conocido, muy sonado. Es a partir de todo ese estrés y esa carga que puedo tener, se puede volver un factor de riesgo. Ajá. Y a nivel macrosocial, también hablaríamos de toda esta cultura que tenemos en donde, como decíamos de inicio, son drogas permitidas, son drogas que como son legales, incluso si te das cuenta desde el discurso, desde la palabra, no se utiliza como droga el término. Hablamos de alcohol y tabaco ajenos a drogas. Se habla de alcohol, ah, sí bebo, ah, sí fumo. Se ha normalizado tanto el consumo que ya no se ven como drogas. Entonces, me parece que esta parte es importante. ¿Cómo es que también la parte en un macro social influye o puede convertirse en un factor de riesgo para poder consumir? La mercadotecnia, como decía hace un momento, la publicidad, ¿no? Es importantísima. No cualquiera consume, por ejemplo, un tequila de renombre, ¿no? Que hasta la imagen del tequila habla de estatus, a consumir, alguna bebida que pueda encontrar en el Oxxo muy barata, ¿no? Por ujú, ejemplo. Entonces, todo esto se puede convertir en un factor de riesgo. Suena paradójico, pero estos mismos factores de riesgo pueden ser factores de protección, ¿de acuerdo? Entonces, si yo trabajo en un poco en todo esto que hemos dicho, puedo tener herramientas, como tú decías hace un momento, para poder hacer frente y poder utilizar recursos completamente distintos al uso de una droga para regular lo que está pasando en mi vida, para resolver problemas, por ejemplo, que es una habilidad que también trabajamos, dentro de la línea, por ejemplo, ¿no?
Y aquí creo que, bueno, mencionas varias cosas súper importantes e interesantes de poder tener presente, que me parece que a lo largo, a lo mejor, de las vivencias de cada uno, de alguna u otra forma hemos escuchado, ¿no?, de estos factores de riesgo, ¿no? Y hemos escuchado que también podrían ser factores de protección, pero, la misma, dinámica nos lleva a lo mejor a olvidarnos, ¿no?, de que existen, están ahí, y como bien dices, Claro, se nos olvidan que el alcohol y el tabaco es una droga que si no aprendemos un poquito de esa sustancia, pues, y de nosotros mismos, sobre todo, fácilmente se nos puede salir de la mano, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas la importancia de la habilidad para identificar nuestras emociones, pues ya de por sí a veces tenemos como esa dificultad para poder identificarlas. Luego así tenemos también dificultad para socializarlas, ¿no? claro, Alguna vez por ahí comentaban, ¿no? En alguna llamada que para poder hablar de algún tema en específico con la pareja, necesitaban tener unas cuantas cervezas encima, ¿no? ¿Por qué? Por lo difícil, ¿no? Que había asociado, como bien tú dices, ¿no? Que a lo mejor esa anestesia del alcohol, ¿no? Lo relajaba y entonces era la única forma de poder hablar de cierta claro. temática con la pareja. Entonces, pues, evidentemente una cosa nos lleva a la otra y, cuando no podemos, ¿no?, identificar que podemos hacerlo de manera distinta o nos casamos con esa única manera, pues claro, el factor de riesgo ya se convierte en una problemática establecida, ¿no? Así es. Claro, por supuesto, por eso decíamos y por eso te decía la importancia de la dependencia psicológica, ¿no? Y ahí del Claro, el título del día de hoy como de cómo enmascaramos, nuestras emociones y utilizamos este recurso para regularlas. Me gustaría poner algunos ejemplos, por ejemplos favor, que me llegaron a decir pacientes, ¿no? A lo largo de terapia y de encuentros que tuve con algunos, en distintas circunstancias. Pero, por ejemplo, hablemos del tabaco. A mí me causa como mucha, justamente esto, cómo le damos como ese poder, ¿no? A una sustancia, a un tamaño, ¿no? De un cigarro de este de así, ¿no? Chiquito, tanto poder. Yo recuerdo que uno clásico en temporada de frío era: "Es que si yo me fumo un cigarro, calmo el frío". Híjole, por supuesto que eso no es algo que te dé esa sustancia, ¿me explico? Entonces, ahí en la parte de cómo asocié. 2 como te decía, el de ir al baño, ese me parecía aún muchísimo más, ¿no? Pero hay otro que me parece que es importante mencionar, y el si me fumo un cigarro, me relaja. Hay estudios que demuestran que el cigarro no es que relaja, porque al final del día el cigarro estimula el sistema nervioso central, no lo deprime. Por ejemplo, el alcohol sí hace eso. Por eso es que al final de las fiestas terminan llorando todos, porque el alcohol deprime el sistema nervioso. Entonces, este ejercicio del tabaco de decir, por ejemplo, lo estoy utilizando para, este, sentirme más tranquilo, te decía, hay estudios que demuestran que no, que realmente lo que hace que la persona se sienta más tranquila es el ejercicio de respiración que está haciendo, desde el momento que inhalo y exhalo, pero no porque el cigarro me esté dando esa función o me esté dando ese efecto, es que estoy haciendo este ejercicio de inhalar y exhalar y sabemos que si hago un ejercicio de respiración voy a poder oxigenar adecuadamente la sangre y por lo tanto el cerebro, ¿de acuerdo? No es que el cigarro me esté dando esa función. Ahora, hablando de emociones, el cigarro está muy asociado a la ansiedad. Ajá. La gente que es muy ansiosa suele recurrir a este ejercicio de estar llevando siempre algo a la boca, como un tic que se tiene, ¿no? De estar haciendo esto y que al final del día, desde mi idea, estoy tranquilizándome y estoy regulando esa ansiedad, cuando realmente no es que sea como tal el tabaco el que te permite hacer eso, realmente quien está haciendo el ejercicio es uno, ¿no? Entonces es importante como entender también eso, pero es muy común que uno escuche eso. El clásico de si traigo un cigarro, me veo como bien, ¿no? Me veo como interesante para otra persona, ¿no? Entonces, al final del día, insisto, cómo están asociadas ahí emociones y situaciones. Ahora, en cuanto al alcohol, tú decías hace un momento, es que el alcohol me desinhibe, pero si el alcohol es un depresor del sistema nervioso, ¿cómo puedo pensar que desinhibe? Es mentira. Realmente yo le di ese efecto a la sustancia, ¿no? Si estoy triste, el alcohol es más
interesante porque se asocia muchísimo más a más emociones. La gama es mucho más amplia. Si estoy triste, alcohol. Si estoy feliz, alcohol, ¿no? Si terminé con la novia, alcohol. Si estoy ansiosa, también alcohol, porque entonces estoy bebiendo para tranquilizarme, para relajarme. Empiezo a asociar, si estoy enojado, alcohol, ¿no? Y entonces empiezo a asociar un sinfín de emociones a esas sustancias que al final del día, insisto, desde mi experiencia, creo que eso es lo que mantiene una adicción. Sin Personas sí, dime. Perdón. Sí, sin lugar a duda, el la emoción que les adjudicamos como una forma de poder lidiar con la misma cada sustancia, pues, sin darnos cuenta, nos limitamos a nosotros mismos. Y quisiera, Claro. para los que nos están escuchando, si, pueden identificar en este momento, si a lo mejor no de propia forma, pero sí de lo que han socializado con otras personas, qué otras emociones ustedes han identificado que se asocian a estos consumos, pues nos interesaría mucho leerlos aquí abajito para también continuar con esta conversación con la psicóloga Angélica. Angélica, pues nos vamos a ir ahorita a un corte porque ya Okey. nos pasamos ahorita del bloque, pero regresamos en un minutito, así que no se nos vayan a escapar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en nuestro tercer bloque, así que si te vas conectando, por favor, comparte el programa. Hoy estamos hablando de consumo de sustancias legales como máscara de las emociones y ya se puso más interesante el tema porque ya la psicóloga Angélica nos está ayudando a ejemplificar, ¿no? Cómo las emociones, cómo hemos recurrido a ellas también para justificar nuestro consumo, cómo hacemos asociaciones que están pues a veces muy lejos de la racionalidad, muy, muy lejos, porque ni siquiera nos damos el chance de comprobar realmente si esto es cierto o no, pero a veces pues es difícil enfrentarnos a algunas situaciones y es aunque parecieran no ser así, es más sencillo escudarnos en ciertas creencias, ¿no? Que poder explorar otras cosas. Así que pongan sus preguntas aquí abajo que está la psicóloga Angélica para poder hablarnos sobre esta problemática. Por aquí nada más para continuar, Angélica, vamos a mandar unos saluditos por aquí. Alex Cerrejón nos dice gracias por compartir. Saludos a Rosa Sánchez, a Viviana, a Manuel Garrafa, ¿no? Que también nos dice gracias por el aporte del tema. A Soleil, que nos dice, nos hace el comentario, dice, el adicto elude sus emociones en el consumo. ¿No? Que bueno, justo ahorita la psicóloga Angélica nos está hablando de ello. Lili nos manda saludos también. A Aris Mendoza nos dice Danael, no sé si quería etiquetar a alguien a lo mejor para que estuviera aquí. El, por ahí Julio Ortega también nos dice hola, buenas tardes. A Julio también nos pregunta sobre el tema de la ansiedad. Hemos tenido muchos temas de ansiedad a lo largo de los últimos meses, pero no sé si te refieras, Julio, al taller del día de hoy. Si es así, por favor, contacta por Messenger a los psicólogos que están en línea para que te den mayor información. Ahorita estamos hablando sobre consumo de sustancias legales como máscara de las emociones. Así que, Angélica, pues continuamos entonces con el tema, no sé si tengas algunos otros ejemplos justamente del consumo y del abuso de estas sustancias o ya nos puedas ir dando otros ejemplos de actividades también relacionadas al consumo. Claro. Por ejemplo, ahorita pensando en alguna situación, que pudiera ser como decíamos ahorita, ¿no? Que al final del día ya no tenga que ver conmigo, hablemos de la familia. Yo recuerdo ahorita un paciente particularmente
que para mí era cognitivamente muy hábil y que él identificaba plenamente cuál era su problema y a qué estaba asociado su consumo. Y él decía: "Mi problema es con mi mamá, ajá, y sé que esa es la situación, pero no lo quiero arreglar, así lo quiero dejar", ¿no? okey, Entonces, era como, híjole, ¿qué haces? Porque al final del día ya identificaste que la relación o el vínculo que generaste con tu mamá, esta situación que pudiste vivir en tu infancia, adolescencia, te llevó a consumir. Pero entonces, ahora que lo identificas, ¿qué haces? La familia se vuelve un factor importante de riesgo, pero también puede ser de protección, ¿no? Un estilo de crianza, por ejemplo, aquellas familias en donde ha habido violencia intrafamiliar, en donde la parte afectiva no está tan presente, pues nos vuelve, ¿no?, un tanto vulnerables. No quiero decir que sea, un sí o sí, si tienes una familia, sí va a pasar, claro que no, porque ahí hablaríamos también de los recursos que puede desarrollar la persona para hacer frente a esto, ¿no? Pero sí es importante mencionar que, por supuesto, que puede convertirse en un factor de riesgo, ¿no? No solamente lo que yo pueda tener en la parte como individuo, pero todo lo que me rodea también es importante y puede considerarse un factor de riesgo, ¿no? claro. Entonces, sí Entonces, es importante mencionarlo, como yo te decía hace un momento, me parece que una dependencia física fácil la eliminas. ¿Por qué? Porque una vez que dejes de consumir, puedes hacer manejo de los síntomas que hay en el síndrome de abstinencia, te mantienes abstemio por cierto periodo y tu cerebro y tu cuerpo entiende que no necesita la sustancia. ¿Qué sucede entonces y por qué la gente sigue consumiendo? Ajá. Por ejemplo, personas que estuvieron en un anexo meses, 6, 7 meses, 8 meses, obviamente pudieron sobrevivir sin el consumo. Pero ¿qué sucede en cuanto salen? Realmente es esta asociación a todo lo que yo he hecho, que cuando salgo, lo que necesito es consumir. O ¿para qué me voy tan lejos de un anexo? No sé si has escuchado de personas que van y hacen un juramento para dejar de claro. consumir alcohol, ¿no? Y entonces, en cuanto terminan el juramento, la forma de festejo es bebiendo, ¿no? Entonces, ahí al final del día es cómo la parte cognitiva, la parte de todo lo que asociamos juega un papel importante, ¿no? Y me he centrado, sé que mucho en el alcohol, pero justo por esto, porque me parece que es una droga como muy interesante por todo lo que se puede asociar, y no porque el tabaco no lo sea, porque al final del día, si te das cuenta, como te decía a inicio, van de la mano. Y esto se vuelve un potencial de riesgo para las consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo, que es la parte que muchas veces las personas no contemplan. Ay, a mí no me pasa, ¿no? Lo que no contemplan es que analiza el tiempo de consumo y si en verdad empiezas como a buscarle, te das cuenta que sí ya hay consecuencias asociadas en diversas áreas de tu vida, pero muchas veces no queremos verlas, ¿no? Pero sí hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo para el consumo de esta. Y te decía, se vuelve un factor de un así muy potencial de riesgo, ¿por qué? Porque casi siempre es tabaco y alcohol, ¿no? Entonces, ahorita sé que vamos a tocar como ese punto de las consecuencias asociadas, pero al final del día, insisto, es importante darnos cuenta cómo estas 2 casi siempre van de la mano y lo que pueden generar ambas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahorita que mencionabas estos ejemplos de cuando están en el anexo y que pueden darse cuenta que físicamente pueden trabajar muy bien con la dependencia. Sí, Yo me he encontrado con, como un poquito con la antesala en muchas ocasiones que o es parte también de esta creencia, como tú decías, ¿no? Que han adoptado, que no se quieren enfrentar al proceso de abstinencia, ¿no? También le huyen, ¿no? Como a esa parte de la abstinencia, porque justo no les gusta cómo reacciona el cuerpo, ¿no? Ante la falta de esa sustancia, pero como bien dices, lo que se encuentran después de ese periodo, pues es bastante revelador, ¿no? Bastante mm, revelador porque se pueden dar cuenta que justamente el cuerpo ya no la necesita y pareciera que lo podemos decir fácil, sabemos que no lo es, por supuesto, y que en muchos procesos, también ahorita nos vas a contar, pues requieren de cierta ayuda especializada, ¿no? Para poder trabajar justamente en ese periodo de abstención, sobre todo. Y también por eso se sugiere que después de esos procesos, pues continúen trabajando en el aspecto emocional, porque bien Angélica justo. nos está diciendo,
¿no? Que esa es la parte más difícil, ¿no? La dependencia emocional que tenemos, pues, a estas sustancias. Mira, rápidamente por aquí te cuento, Angélica, Julio Sí, nos dice que la mayoría de todos los que tenemos un vicio, siempre vamos a culpar a la familia, sin ver que uno mismo es quien está ocasionando los problemas, ya que nos llevamos de por medio a la familia. Y siempre ellos van a ser los malos y uno será el bueno, ¿no? claro. Sí, claro, es como muy interesante porque al final del día es no asumir mi responsabilidad, ¿no? Y no querer asumir las consecuencias. Entonces, sí, claro, al final del día también la familia forma un papel importante. Contemplemos a aquellas mamás que están viendo que el hijo se está destruyendo, pero este apego que se puede generar hacia ellos es, no importa, es mi hijo y sigo, consecuentando este tipo de conductas muchas veces, ¿no? Llegué a ver casos de chicos que para drogarse les robaban a la mamá el tanque de gas, ¿no? El Ujú, radio, y al final la mamá era como de: "No importa, pues, pero es mi hijo, ¿no? Y al final del día no lo puedo dejar". Híjole, es difícil, porque la parte que les cuesta trabajo, y me voy hacia el otro lado, por eso se han generado también grupos de autoayuda para los familiares, porque también hay un impacto hacia los otros, ¿no? Por supuesto que lo hay. Y también es importante que ellos busquen recursos, por ejemplo, para establecer el límite al hijo, ¿no? claro. En donde también puedo apoyarlo en ese sentido. Por eso es que te decía, un factor de riesgo puede ser a su vez un factor de protección bien trabajado. Por Mm, supuesto, ¿no? Y sí, creo que algo que vemos siempre en estas situaciones es la culpa que tiene la que genera la misma familia y que es bien complicada trabajar con ella, ¿no? Pero y eso ya es tema de otro programa exacto, casi, casi, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué te parece si continuamos con lo que tienes preparado para nosotros, de Sí, poder entender todo esto? Porque se nos va agotando el tiempo, ya nos faltan pocos minutos para poder terminar, unos 9 por acá, pero creo que nos da el tiempo necesario para abordar, claro, algunos recursos que, pues, nos quieres dar, ¿no? sí, Em, ¿cuándo buscar apoyo y de qué tipo, Angélica? claro. Es importante, por ejemplo, aquí mencionar, las consecuencias que pueden estar asociadas. Ajá. Okey, Ejemplo, pudiera ser que si yo soy consumidor, empiece a identificar qué está sucediendo, qué ya estoy teniendo como problema o como consecuencia por mi consumo. A largo plazo, de tabaco y de alcohol, por ejemplo, hablamos de problemas de hipertensión en ambos, tanto en tabaco como en alcohol. Ajá. Si hablamos de tabaco, enfisema pulmonar, hablamos de bronquitis, de cáncer pulmonar. De hecho, en las cajetillas de cigarros vienen como todos estos, pero pues la ujú, gente realmente es como, me vale, ¿no? Entonces, realmente se empiezan a asociar consecuencias. Un ejercicio que a mí me funciona mucho con los pacientes de inicio, porque me parece que es como de impacto, es analizar la cantidad de dinero que están invirtiendo en su consumo. Ajá. Lo haces por mes y lo haces anual. Al final del día te das cuenta de la gran cantidad de dinero que estás invirtiendo y que al final del día es una consecuencia de tu claro, consumo. Porque si analizamos de un consumidor moderado, por ejemplo, 50,000 pesos, 60,000 pesos al año en alcohol y tabaco. Es un ejemplo real. Entonces, ¿qué harías con esos 50,000 o 60,000 pesos? Que al final del día ni siquiera contemplaste como una consecuencia de tu consumo, pero que está presente, ¿me explico? Y entonces, si empezamos a buscar, vemos a nivel físico, ya tengo gastritis, tengo colitis, tengo problemas de taquicardias en ocasiones, y entonces muchas veces ahí se mentales, puede ¿no? Por el confundir tabaco. exactamente. Y empiezo a tener problemitas con mi pareja, con mi familia, empiezo a tener problemas en el trabajo porque por la cruda ya no llegué, y entonces por el tabaco, pues mucho se aleja porque ya después de mucho consumo ya no huelo bien, ¿no? El olor que tiene una persona que consume tabaco en exceso es realmente desagradable. El olor, como decías, los dientes, el color de los dientes, etcétera. Entonces, al final del día, la idea es que vayamos visualizando cuáles son aquellas consecuencias que ya estamos teniendo. Ajá, y por supuesto que en terapia se hace psicoeducación respecto también a consecuencias a mediano y a largo plazo, para que las contemplen, ¿no? Entonces, es importante identificar cuáles ya tengo y cuáles son las que puedo desarrollar, a partir también de mi historia de vida y de lo que traigo de construcción, ¿no? Entonces, sí es importante identificar cómo ya, pues, necesito una atención. Me parece que aquí es importante, sobre todo, identificar todas las asociaciones que he hecho al consumo.
Ujú. Si soy un consumidor, como decíamos, de inicio experimental o solamente estoy en uso, bueno, pues a lo mejor yo diría, está bien, ¿no? Si sabes moderarte, porque para el consumo de alcohol sí hay un consumo moderado y me gustaría mencionarlo porque pues a lo mejor hay bebedores sociales, ¿no? Se dice que un consumo moderado de alcohol para las mujeres es un trago por día. Voy a aclarar que es un trago, porque muchas veces, si vamos por un vaso de esos así enormes, van a decir: "Ah, pues es un trago", ¿no? No, claro que no. Es, lo que conocemos como el shot, que son, Ujú. si no me equivoco, son 12 onzas o algo así. El shot es un trago, regularmente de cualquier vino destilado o una cerveza. Eso es un trago por día. Ajá. Entonces, es importante tenerlo presente. Para el hombre se permiten 2 por día, ¿de acuerdo? ¿Cuándo ya se considera un abuso? Cuando para las mujeres son más de 8 tragos por semana y cuando para el hombre son más de 15 tragos por semana. Si yo ya estoy teniendo este consumo, considerando esta medida, porque si yo obviamente le eché 2 y estoy tomando eso, pues ya excedí, ya es un abuso, es momento a lo mejor de reflexionar qué me está llevando a consumir y por lo tanto empezar a cuestionarme, decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy consumiendo todos los días, ¿no? A lo mejor es mi consumo moderado, pero ¿por qué lo estoy consumiendo? Ajá, y entonces a partir de ahí empezar a identificar si ya caí en este, abuso de más de los 15, más de los 8 para mujeres, pues entonces sí empezar a ver si es necesario recurrir a una intervención, ¿no? Que para eso hay como planes de tratamiento en intervención breve, que son pocas sesiones en donde justo se trabaja con diferentes habilidades para que persona identifique su consumo, en qué situación se encuentra y que pueda ir regulando, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, y que puedan saber que es un proceso, ¿no? Un proceso importante en el cual, pues, también se necesita compromiso, ¿no? Para poder, ¿no? Llevarlo a cabo en tiempo y forma y, pues, se tengan, pues, todas las bondades que estos programas ofrecen, ¿no? Para este tipo de tratamientos. A Así es. Angélica, mira, por aquí nos pregunta, Karina dice, si hay algún libro que puedas recomendar para este tema. Claro. Por ejemplo, si es para familiares o para adictos, el CONADIC, Consejo Nacional de Adicciones, tiene guías, ¿no? Muy rápidas, en donde hace explicaciones rápidas de diferentes drogas y sobre todo de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, son guías muy accesibles. La OMS también las tiene, diferentes organizaciones, incluso el gobierno también tiene las suyas. De hecho, había un programa, Provida, se llamaba así, en donde también tenían, incluso como por, diferentes, habilidades sociales, habilidades emocionales, y tienen como sus guías y son muy funcionales. Entonces, me parece que como primera instancia pudiéramos acercarnos a ellas, ¿no? Okey, también recuerdo, que el Instituto Nacional de Psiquiatría también tiene, una clínica justamente, ¿no? De Ah, claro, alcoholismo específica y también tiene por ahí folletitos donde pueden entrar y descargar exacto. la información. Y de cualquier manera, pues bueno, ya ahorita los vamos a invitar a que también nos puedan contactar, ¿no? Julio, muchísimas gracias por participar hoy en el programa. Nos has hecho varios comentarios que, por supuesto, nos ayudan rápidamente. Nos dice que para él, bueno, el anexo no ayuda, ¿no? Que al contrario siente que se hacen más adicto, ¿no? Que es como la cárcel, que según uno va para recuperarse y entre los mismos chavos del anexo ya te enseñan a hacer nuevos métodos de consumo, ¿no? Y también nos dice que algo que él puede recomendar, que el primer paso, pues, es reconocer que hay un problema para que eso les permita, pues, seguir trabajando en ello. Creo que también el tema de los anexos es un tema ya también que puede llevarnos mucho tiempo hablar de Claro, ellos, ¿no? Pero sabemos que hay algunos que están regulados, que cumplen con todas las normas de salud, ¿no? Hay que pedir siempre, pues, que comprueben, ¿no? Esta regulación y hay así es. otros que, por supuesto, no cumplen con estas normas y que lejos de ayudar, por supuesto, perjudican más la salud. No sé si quieras comentarle algo más al respecto, Angélica. Sí, sí creo que efectivamente hay muchas cosas que podemos cuestionarles a los anexos, a los grupos de AA. Efectivamente, hay regulados y tienen que estar registrados en Alcohólicos Anónimos para que puedan ser funcionales. Sí creo que los 12 pasos pueden enseñarnos mucho. Me parece que si hay algo que puedo aplaudirles a AA es que trabajan muy bien la historia de vida
y pueden entender perfectamente su consumo, pero sí hay un área que me parece que pudieran fortalecer y es la parte de la intervención psicológica, ¿no? En donde les ayuden a comprender y a trabajar con esto que decíamos, con sus asociaciones, con sus emociones y con aquellas situaciones que me di cuenta en mi historia de vida en cuanto a relación con mi mamá, pareja, en mi infancia, etcétera, porque eso lo trabajan muy bien, pero la parte de, ¿y ahora qué hago con esto? Ahí se queda, ¿no? Entonces, sí hay muchos cuestionamientos ahí. De hecho, nada más voy a hacer una acotación. Han hablado aquí, si no me equivoco, ya trajeron al maestro Chaparro y a la doctora Irma. Entonces, ellos trabajan bajo un enfoque similar con personas adictas, pero integraron justo este trabajo psicocorporal que ellos tienen en un grupo de doble A. Entonces, es maravilloso también cómo podemos intervenir en esos grupos, fortaleciendo aquellas áreas que podemos decir que son buenas de esos grupos, pero obviamente también sabemos que hay otros en donde ni siquiera siguen, ¿no? Como aquellos, principios que deberían seguir de ese grupo. Por supuesto, creo que las redes de entre instituciones o asociaciones siempre van a ser un gran apoyo para fortalecer, como bien lo dices. Ya por último, Angélica, ya Sí. que se nos ha agotado el tiempo, para todos los que nos están escuchando, ¿qué más les podrías decir de lo que pueden hacer si llegan a identificar esta problemática? Sí, hay diferentes instituciones en donde podemos acercarnos y en donde hay planes de intervención, que van dependiendo al tipo de situación que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, me parece que eso sería importante, el si yo ya identifiqué que estoy teniendo un problema o si conozco a alguien, me parece que ahí también es importante el reconocer hasta dónde puedo hacer. Me ha tocado escuchar a personas que quisieran resolverles todo o quisieran hacer todo por esas personas porque los quieren, porque los aprecian, pero también es comprender que ellos también necesitan la asesoría, el acompañamiento para identificar hasta dónde puedo yo acompañar al otro. Ajá. Y si soy yo quien ya me di cuenta que estoy teniendo problemas con mi consumo de tabaco, de alcohol o de la droga que sea, acercarme con especialistas. Parece que en la línea se pueden acercar y creo que si algo tenemos en la línea de los psicólogos que estamos, es que si hay algo que nos rebasa, pues los vamos a canalizar al área pertinente, pero si a lo mejor estamos hablando de una dependencia leve, pues yo creo que en la línea podemos trabajar y podemos asesorarlos, acompañarlos o canalizar en dado momento determinado, ¿no? A Centro de Integración Juvenil, a la UNAM, como decías, al de psiquiatría, a las instituciones que sabemos que proporcionan atención humana y que sobre todo también van a brindar una atención profesional y multidisciplinaria. Sobre todo eso. Pues, Angélica, ¿les recuerdas nuestro número? Sí, claro, es el 800-911-3232. Así es, estamos 24 horas del día. Cualquier duda que se les haya quedado de este tema, por favor, llámenos. Estamos ahí para ustedes, para brindarles este apoyo en todo momento y también por correo electrónico, por supuesto. Por aquí había pasado en la cintilla, centrodiagnóstico@simisae.com.mx y también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales como Centro Simi de Salud Emocional, a través del chat de Messenger. Pues muchas gracias, Angélica, por habernos compartido sobre este tema. Gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos volverte a tener en el programa. Muchas gracias a todos y gracias a ti. Que tengan excelente tarde y nos estamos viendo.